todas esas preguntas, para que no anoten, calculen nomás. Cuando sean eficientes. ¿Cuánto da? ¿Cómo lo hicieron? Yo después me manda un mensaje recordatorio, profesor, no se olvide su forma de expediente con preguntas y yo vamos a hacer. ¿Cómo si tengo información? ¿Quién lo terminó? Ya los que se están anotando la pregunta. ¿Quién será el maestro? Sí, un medio de esto. Y el más, el torrente se suma, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? Sería 3, 1 X. Un X, Después tenemos 2, que es un 2, perdón, menos 2. menos 2 más 1. Perdón, no, sí, más 1. Pues tenemos 7 medios. 7 enteros, un medio. O sea, 7 enteros Más un medio. Eso era 2 por 7, ¿no es cierto? Ah, sí, perdón. 15 medios. Exacto, 15 medios. Sí. Ya. Y la resta, ¿Por qué me uní? Profesor, sería menos 1. Menos un I. Sí, ah, sí, menos. Ah, sí, menos. Nos equivocamos. Ahí está. Ya, y eso sería. La resta. ¿Cómo? La resta de A menos B, Ah, 3 restado con menos 2, sería. 5. 5. Ya. El 8. Menos 4 y Menos 3. Ah, no, menos 3. Menos 3, bien. La otra componente. ¿No es cierto? Eso es 7 menos 3 partido 13 medios. 13 medios. 13 medios. 7 menos 1 medio, Sí. 2 por 7, 14 menos 1, 13. 13. 13 medios. ¿Sí? No hay problema en hacer eso. Ya, ahora fíjense, segunda pregunta. No sé si está ahí, pero lo voy a agregar. ¿Ya? Demostrar que ese resultado A más B es perpendicular a menos B. Léase perpendicular. O verificar que A más B es perpendicular a A menos B. Y vamos pensando al tiro en voz alta. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo verifiquen que A más B es perpendicular a A menos B? Ahí se pone lo unitario, que X, o sea, 1. Que un vector es perpendicular a otro. Tiene que ser. La sumatoria tiene que ser 0. Igual a 0. Tiene que ser 0. No, tiene que ser menos 1. ¿Qué tiene que dar menos 1? La diferencia de los. O cero. Igualarlos. ¿Ah? Igualarlo a menos 1. ¿Cuántos dos vectores son paralelos? ¿Qué operación me da? El producto plus. El producto plus me dice cuando son paralelos, ¿no? ¿Y el producto punto qué me dice? Cuando son perpendiculares. ¿Qué pasa cuando dos vectores son perpendiculares con el producto punto? Si dos vectores son perpendiculares, ¿cuánto vale el producto punto de dos vectores perpendiculares? Ya.
Recordemos, módulo de C sub 1 por módulo de C sub 2 por coseno del ángulo que hay entre el vector 1 y el 2. Eso sería el producto punto entre dos vectores, ¿sí o no? Tiene que ser 0. Si el ángulo fuese 90 grados, si eso son 90 grados, entonces el coseno de 90 grados da 0. ¿Sí? Si son perpendiculares, porque el ángulo es 90 grados entre ellos. En ese caso el producto punto da 0. ¿Cómo verifican ustedes que estos dos vectores, ese perpendicular es otro? Haciendo el producto punto. Haciendo el producto punto. ¿Sí? Llamemos a el resultado de la suma C sub 1 vector. Y llamemos al otro C2 vector. ¿Les parece? ¿Cierto? Entonces, si es que este multiplicado producto punto por el otro me diera 0, son perpendiculares. Si eso ocurre, son perpendiculares. ¿Están de acuerdo? Efectivamente, Entonces lo que hay que hacer es calcular el producto punto entre ese vector y ese otro. ¿Cómo calcula el producto punto entre este vector y el otro? O sea, se duplica término término del primero que subimos. Ya. O sea, estaríamos hablando de 3. 6 multiplicaciones. 1 por 5 por 5 por 13 partidos. 1 por 5. 1 por Menos 1. menos 1 por menos 3. Más. Sí, más 1 menos por 1 por 3. 3. Claro. Más 15 medios. Claro. Por 13 medios. 13. Veamos qué da. 5 por 1, 5. 3 por 1, 3 con signo más. Y aquí 15. Ojalá que nos dé perpendiculares, si no, 15 por 13. Ahí está, tenemos juntos. A ver, sumamos bien. 3 sumado con menos 2. Creo que hay un error en la resta, ¿no, profesor? Se espera un poquito. 3 sumado con menos 2 da 1, menos 2 sumado con 1 da menos 1, 7 sumado con un medio da 10 15 medios. Y 3 con menos 2 5. da 5. 2 con menos, al 2 le quitamos 1, da Menos 3. 3, y al 7 le quitamos un medio, 13 medio. 13 medios. 6,5, sí. Y ahora, 5 por 1, 5, 3 por 1, 3, con signo más, y esto no se va a cancelar. ¿Y por qué? ¿Qué eran perpendiculares? No, parece que. No son No son perpendiculares. perpendiculares, no. Verificar, acaso, Aquí no. acaso, pongámosle acaso. Hay que verificar y después no puedo encontrar en el caso específico. ¿Acaso son perpendiculares? Profe, Si acaso son perpendiculares. ¿Acaso? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿por qué en la recta de los 5? Porque igual. Claro. Cambia el signo del Porque menos. al 3 de esta componente le restas el menos 2 de la otra. Ah, Y no le más. Ya vale. No, ya. 3 más 2 te da 5. Cuando es negativo se multiplica ya para. Eso. Sí, ahí me- Ya, bueno, no eran perpendiculares, sí. Es cierto, pensé que eran perpendiculares por alguna razón. A ver. Pero podemos considerar un ejemplo en que se ocurra eso. Aquí tengo una duda con el 7 menos un medio. ¿No sería 6? 7 le resto un medio. Si al 7 le resto 1 me da 6. Es lo mismo que la suma 2 por 7, 14 más 1, 15. 2 por 7, 14 menos 1, 13. ¿Tienes razón? Sí, Ya, entonces ahí tenemos
una cosa. Déjame, porque quiero Sí, ir, está bien. quiero ir entre los más rápidos para hacer más cosas y ya. Voy a soltar un poquito y después volvemos a ello, ¿ya? Ya, determine un vector que apunte a la dirección contraria de S y cuyo tamaño sea 10. Encontrar un vector que apunte justo a la dirección en contra de ese vector que está allí y cuyo tamaño sea 10. Ese es también un ejercicio de trabajo. Entonces, ahí está el enunciado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ingenieros pensantes. Eso dice. Dicen, Posibles. depende de usted, profesor. No, me toca la fibra. Tengo mucha esperanza en esto, así que Gracias, profe. Que alguien tenga plan. El último que se vio, pero Si se puede. Si se puede. un vector que apunte a la dirección contraria de ese vector, pero cuyo tamaño sea 10. Primero que nada podríamos verificar qué tamaño tiene ese. A lo mejor de tamaño 10 y no hay que hacerlo, o hay que hacerlo un poquito. Efectivamente. ¿Ya? Entonces el vector es ese vector que igual es según x menos 4 según y. ¿Tamaño del vector? ¿Cuánto? 3 X unitario menos 4 Y unitario. Ese es el vector. Ah, sí. ¿Cuál es su tamaño? Ah. Poner 3x cuadrado 3 al cuadrado y 4y cuadrado. sin el x. Esto, Ah, a ver. eso es tamaño. Sin la Es S. solo la componente, sin el vector unitario. Más menos 4. Y eso da raíz de 25. Raíz de 25, Entonces, le falta poco para ser de tamaño 10. Podríamos hacer el doble. Sí, ¿no es cierto? Podríamos. ¿Qué significa hacer el doble? Tiene que ser con la dirección contraria. Multiplicarlo por 2, ¿no es cierto? Ya tendría el tamaño de 10, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Así que si lo multiplicamos por 2, el tamaño va a ser 10, o sea que un vector 2 veces de 6 según x menos 8 según y, ahí está, ¿no? El doble. Correcto. Pongámoslo igual así como todo, paso a paso. Una foto por último, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Este por este, ese por ese. Ese 6 según x más 4 según y. Este nuevo vector, el 2e, efectivamente es el tamaño 10. Porque es la raíz de 6 al Sí, da cuadrado 10. más 4 al cuadrado y eso va a dar 8 cuadrados, sí, profesor. 8 al cuadrado, gracias. 8 al cuadrado va a dar 10. Pero no apunta en la dirección opuesta. Sí. ¿Cómo Tiene me que ser aseguro que menos. apunte? Menos 2. Menos Eso. Entonces, de tamaño doble, el doble, me aseguro con eso. Y si lo multiplico por menos 2, entonces es opuesto. Es opuesto a él. Entonces el vector nuevo lo voy a llamar C mejor, ¿ya? El vector resultado. Y prima. C' es menos 2e, es decir, es este vector multiplicado por menos 1, ¿cierto? O menos 2 veces el original, 3 según x, menos 4 según
unitarios. Verifiquemos que va en la dirección opuesta. Sí. Podemos verificar si acaso va en la dirección opuesta realmente con la operación producto punto. ¿Sí o no? Porque si el vector E fuera en esa dirección, el vector que llamamos C' va en la otra, ¿no es cierto? El ángulo entre ellos sería 180 grados, y efectivamente viene en dirección opuesta, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cómo verificamos, cómo podemos calcular ese ángulo? Con producto punto. Con producto punto. ¿No es cierto? Recordemos la relación, ¿no es cierto? La que está allá. Si hago el producto punto entre E y C', ¿no es cierto? Eso es lo mismo que la magnitud de E por la magnitud de C' por el coseno del ángulo, ¿cierto? Por el coseno del ángulo que vamos a llamar, que no sabemos todavía cuánto vale. Este valor, el valor del E, el tamaño, ¿cuánto era? 5. ¿Cuánto es el tamaño de C'? 10. Y ahora lo único que nos falta es hacer el producto punto entre E y C'. ¿Cierto? Entonces tenemos el vector C' aquí y tenemos el vector E acá. Entonces no debe ser difícil hacer el producto punto entre S y S. Profesor, una duda, quizás Sí. ya lo explicó, pero no tenía esta especie de... ¿Por qué la fórmula se usa, por ejemplo, coseno y no seno, tangente, por ejemplo, que lo estamos viendo? Porque lo demostramos en clase, para el producto punto, esto es cierto. Demostramos en clase, fue una demostración que a lo mejor tú te la perdiste, faltaste, no sé. Demostramos que A.B, la definición era AX por BX más AI por BI, etc. Ya, tres definiciones. Pero también A.B es magnitud de A por magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre A y B. Entonces, si tengo un vector A, que tiene un cierto tamaño, y tengo un vector B, que tiene otro tamaño, y hay un ángulo entre ellos, demostramos en clase que esta es la definición del producto punto. Sin embargo, a partir de esta definición se puede llegar a esta conclusión. ¿Lo quiero hacer la demostración de Sí. Pero si tú revisas las PDF, te vas a encontrar que ahí está la demostración. Aparte te puedo hacer un ratito si quieres al término de la clase el por qué. Sí, pues sí. Para que te salgas de tu... Ya, entonces, si calculamos el número de acá, podemos saber cuánto va el coseno. Entonces, calculemos el producto punto ahí. Producto punto entre E y C'. 3 por menos 6. 3 por menos 6 más Menos 4 por 8. menos 4 por 8. Eso tendría que ser lo mismo que 5 por 10 por coseno del ángulo desconocido. 6 por 3, 18, con signo menos. 8 por 4, 32, con signo menos. Aquí 5 por 10, 50, por coseno del ángulo. ¿Se fijan que voy bajando de línea en línea? Bueno, 18 menos 18 menos 32, menos 50. Eso es lo mismo que 50 por coseno del ángulo. Si este 50 que está aquí lo paso dividiendo, 1. o menos 1, Menos. Menos. coseno del ángulo es menos 1. ¿Para qué ángulo el coseno es menos 1? Hagamos el círculo trigonométrico. Cuando el ángulo es chiquitito, el coseno vale 1.
Cuando el ángulo es 45 grados, el coseno vale 1 partido por raíz de 2. Cuando el ángulo es 90 grados, el primero es un ángulo chiquitito, ¿no es cierto? El coseno es máximo. Cuando es 45 grados, entonces ahí tenemos 1 sobre raíz de 2. Cuando es 90 grados, el coseno es mínimo, 0. ¿Se ve? Y cuando me falta un color verde aquí para dibujar, pero voy a dibujar con rojo. Y cuando el ángulo es 180 grados, ¿no es cierto? El coseno, recuerden que el coseno siempre se mide en horizontal, vale menos 1. Porque aquí hay un eje cartesiano Y, ¿no es cierto? Y un eje cartesiano X, que es 1 allí y es menos 1 acá. En la gráfica del coseno, el coseno parte por más 1 baja a 0 en 90 grados, va a menos 1 en 180 grados, si uno sigue girando sube a 0 en 270 grados y vuelve a 1 en 360 grados. Así es que con la calculadora, arco cuyo coseno es menos 1 igual, eso sería θ. Arco coseno de menos 180. 180. ¿Solo puesto? Sí. Sí, lo verificamos, ¿no es cierto? Y aprovechamos de reforzar este concepto y producto punto. Ejercicio sencillo que permite reforzar los conceptos. Si son paralelos o antiparalelos, el producto cruz debería dar 0, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos producto cruz? Son paralelos, sí. Entonces, aprovechemos el producto cruz. Pero antes de eso, yo voy a escribir la fórmula y voy a pedir que hagan un cálculo. ¿Saben calcular determinantes de matrices? No. No, por ¿Cómo resuelven sus sistemas de ecuaciones y redes eléctricas? Con la calculadora. ¿Ah? Con la calculadora. Bueno, Dijo que nos ahorráramos la lata de hacer. Sí, en serio, le metimos la calculadora en el modo ecuaciones y así. ya. Estamos calculando. Pero nosotros podemos aprender a calcular acá en forma algebraica determinantes de matrices de 3x3. No cuesta nada. Voy a escribir el producto cruz. Yo sabía una fórmula, pero era muy larga, así que hay un estudiar como cruzado. Sí, es un deseo. ¿Qué puede ser? Eso vamos a usar. Y no es difícil. Voy a escribir la definición del producto cruz. Es difícil. Para que vuelva a tener el Yo voy a poner primero el X unitario porque así me ayuda a mí. X, Y, Z, mira, X, Y, Z. Ese es el orden, ¿no? X, Y, Z. Ahora después pongo A y B, pero intercambio los índices. Z, I. Sigo con I unitario. Después de I viene la Z. ¿Cierto? Consecuencia. Y Z, y cuando hago el. ¿No es cierto? Esta es la secuencia. Entonces, y Z viene X. Entonces, y ahora intercambio los índices X, Z. Después Z unitario, tendrá que después de Z entrar en la X, y después la Y. Así que A sub X versus Y menos A sub Y versus X. ¿Ven? Para C. Porque me sé esta receta. Si no, no la sabría. Ya. Entonces lo que vamos a tratar de ver es el tema de calcular. Si yo le escribo una matriz que tiene en la fila 1 los vectores unitarios
que en la fila 2 tiene las componentes X, Y y Z del primer vector. Y en la fila 3 tiene las componentes X, Y y Z del segundo vector. Ahora alguien podría decir esto es adimensional, este tiene metro y este tiene tiempo. Desde el punto de vista matemático. No se escucha, profe. Pesadilla, no se Se escucha. escuchó. Está sin audio. Tranquilo, Punto se valora. Desde el punto de vista de Lo las cortamos, le ponemos un pito, ¿no? dimensiones, esto es absurdo. Absurdo. Fue un número sin dimensión. ¿Sí? Sin embargo, o sea, esta no es la definición del producto cruz. Pero si uno le calcula el determinante a esta expresión como si fuera una matriz, coincide. O sea, Gracias. Un sistema de ecuación. Gracias a Dios. es una tontería. Es una falacia. Es una falacia. Es una coincidencia extraordinaria. Coincide It's amazing. el determinante de esa matriz. ¿Ya? Entonces la pregunta, eso lo vamos a dar por afirmado. Entonces, ahora, ¿cómo calcula uno un determinante? Cuando uno calcula un determinante, uno tiene que pensar, por un lado, que hay unos signos aquí, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. En el cálculo determinante hay unos signos. Pero de esos signos solamente nos va a interesar el primero, que acompaña a X unitario, a Y unitario y a Z unitario. Lo único que nos va a interesar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo calculo, esto me tiene que dar un vector. Cuando yo calculo la componente X, yo miro el signo y el vector unitario. Voy a poner aquí más X unitario. Yo sé que no necesito aquí más 1, pero por dar. Después voy a pensar que elimino la fila y la columna que acompaña a X unitario. ¿Ya? Y fíjense, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, bajando, voy con signo más. ¿De acuerdo? Izquierda a derecha, y después tengo que hacer, creo que dice asumir con B sub Z, después tengo que hacer a sub Z con B sub I, pero voy de izquierda a derecha. Ahora voy de a sub Z con B sub I, voy de derecha a izquierda. Es como una declaración política. ¿Ya? Izquierda a derecha, quiero cambiar la convención de signo. De izquierda a derecha, pongo signo más, de derecha a izquierda pongo signo menos. ¿Sí? Y como recorro, después te elimino la fila. Correcto. Entonces multiplico este primero, aquí parto, ¿no es cierto? Porque hasta la izquierda, de ahí parto a multiplicar el otro, de ahí parto a multiplicar el otro. Parto de la A a la B y de la A a la B. Pero acá lo recuerdo en sentido positivo, acá lo recuerdo en sentido negativo. Positivo hacia allá y negativo hacia acá. Así es que lo que tengo es a sub I por B sub Z, menos, porque voy a, en la otra dirección, menos a sub Z por B sub I. Vamos bien, ya reducimos el primer término. Ahora voy al siguiente. Para ir al siguiente, borro eso, voy a borrar eso y pienso de la misma manera. Pienso como si eso, elimino esa columna y elimino los otros de la fila. ¿Ya? Y entonces ahora el menos unitario lo multiplico por, ¿no es cierto?, de arriba, de las A a las B, hacia la, voy a borrar ahora esto, eso sería más, y esto sería con menos. Entonces, a sub X por B sub Z, menos, porque voy para el otro lado, a sub Z con B sub X. Pregunta, ¿es esto lo mismo que eso? Lo mismo. Sí. Es lo mismo, ¿no es cierto? El signo menos de aquí
pasa multiplicando ese menos de allá, da más, y ese término es el primero, y este menos multiplica ese otro y sería el segundo. ¿Sí? Función. Ahora voy a ver con la Presidenta de la República. Funciona. Entonces ahora me voy al último de los tres vectores unitarios. Entonces me apoyo en ese y escribo más cero unitario. Pongo paréntesis, ¿no es cierto?, para lugar la operación. Elimino la fila y la columna. Y ahora, de ahí para allá, ¿no es cierto?, con signo más, de aquí para acá con signo menos. Entonces tendríamos a sub I por B sub X, y ese es el que va para allá, y el otro menos, perdón, a sub X por B sub I. Este por ese, y después menos el otro, a sub I por B sub X. Y recupero el último término de la definición. ¿Sí? Claro, ¿para qué voy a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer para tomar este vector, tomar este otro, ¿no es cierto?, y reemplazarlo en la matriz. El vector E era 6x unitario menos 4y unitario más 0 según 0. ¿Sí? El vector C' era Menos 6 6x más 8. más 8 unitario más 0 según 0 unitario. Ahora el producto cruz. E multiplicado por producto cruz con C' tiene que ser, anotando. Voy a indicar con dos barras nomás que estoy calculando el determinante. Entonces, X unitario, Y unitario, Z unitario. No se olviden los signos. Los vamos a poner ahí entre paréntesis porque son. Cuando uno tiene matrices más grandes, uno tiene que repartir esos signos más o menos en la matriz porque se llama, es un cálculo que se llama por los menores. Y hay unos signos que van alternándose como el tablero de ajedrez en la demostración de eso hace uso de esas cosas. Entonces aquí pongo las componentes del E primero, que es la izquierda. Entonces E en la segunda fila. 3 menos 4, 0. Y después pongo la componente de C', menos 6, 8, 0. Ya tengo las componentes. Y ahora multiplicamos. Entonces, con signo más el X unitario. Paréntesis. Elimino eso, ¿no es cierto? Elimino eso. Y queda menos 4 por 0. Ahí, con signo más, ¿no es cierto? Y el otro entra con signo menos. Pongámoslo así por menos 4 por 0. Ese era con signo más, así que no hay ningún cambio de signo. Y la otra era menos 0 por 8. ¿Qué sabemos qué hacer? Esa es la componente X unitario. La componente Y unitario, vale un signo menos ahí. Entonces entra con menos Y unitario. ¿Sí? Y ahora tengo que eliminar eso. Y por lo tanto los que operan son los que quedan. Entonces será el 3 por 0 con signo más, entonces hago más 3 por 0 y después el 0 por menos 6, menos 0 por menos 6. ¿Sí? Y por último la componente Z, ¿no es cierto?, en la cual hay que ahora pensar que todo eso uno lo hace en memoria realmente, no es que entonces uno piensa que elimina eso, elimina lo otro y le queda solamente esta parte. Entonces ahí tiene 3 por menos 8. Menos 20. Pero te hago la operación primero. Z unitario, ¿no es cierto? Porque Z unitario es
3 por menos 8, y esa va sin cambio de signo, y la otra menos 4 por menos 6 con cambio de signo. Menos 4 por menos 6. ¿Sí? ¿Qué nos da? 0, 0, 3 por 8, menos 24. 6 por 4, menos por menos, por menos, Da menos. Ah, sí. 4 por menos, correcto. Este es un más, disculpe. Este es un más. Ahí Más, está, sí, sí. el más. Ahí está. Un más. Entonces aquí si puso menos 8 en algún lado, ahí puso un signo correcto. Era más 24. Más 24. Más 24 menos 24. Más 24 y acá tenemos menos. Total, 0. El nulo vector, si un vector nulo, 0 según x, 0 según y, 0 según z, y eso hacia adelante. Si el producto cruza 0, los vectores son paralelos o antiparalelos, ¿no? Sí, sí. Eso. ¿Sí? Entonces, con esto, entonces ya sabemos. Si un A es paralelo a un B, sabemos que A plus B da el vector 0. Disculpe que lo escriba así, ahí, vector 0. Si A va en la dirección y el vector B va justo en la dirección opuesta, también A plus B da 0. ¿Y por qué da 0? Porque también vimos en la última sesión que A plus B se puede demostrar que se puede calcular también de esta otra forma. Magnitud del vector A, magnitud del vector B y seno del ángulo que hay entre ellos. ¿Sí? Eso vimos. Entonces, pero aquí este es un vector y este no. Entonces, el tamaño del productor. Así que claro, si el ángulo es 0, entonces A plus B es nulo, porque 0 es 0, 0. Porque 0 de 0 grados es 0. Y si el ángulo es 180 grados, A plus B también es 0, porque el seno de 180 grados también es 0. Esa es la razón. Entonces, un vector es paralelo a otro si el producto plus da 0. Puede ser paralelo o antiparalelo. Veo que se están preparando, imagino que estáis preparando. No se preocupan, no se duda. Sigamos entonces. ¿Cómo estamos con los ejercicios? Sí. ¿Vamos bien? Otro entonces. Y ahí le sacamos el cubo de ese pequeño ejercicio. ¿Qué es lo que dice? ¿Está bien así o no? Pueden tomar fotos también, pero sí. Lo que quiero es que hagamos ejercicio más que se gaste media hora anotando el enunciado. Por eso les compartimos después la reunión con estos ejercicios más otros y no gasten ese tiempo. La componente, la dirección de X de un vector, la componente X de un vector que está en el plano XY es de 12 unidades y su componente Y es de 16 unidades. ¿Cuál es el tamaño y la dirección de aquel vector con respecto al eje de la X? Eso está fácil. Vamos a buscar otro que sea más elaborado. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Posible? ¿Borro acá? Sí. ¿Entendieron esto del determinante? Ya lo vamos a
usar de ahí para calcular algún otro producto cruz que venga. Por ahora veamos este que es suavecito y ¿qué es lo que dice? La componente X de la ayuda. Dibujo el plano de la XY. Dice que la componente X de un vector que está en plano XY, el vector nivel de este plano, es de 12 unidades. ¿Qué tengo que hacer? 12 Elegir, ¿no es cierto? Por allí donde corresponde, voy a suponer que esto es 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? Componente X. Y la componente Y es 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Acá tengo 2, 4, 8, 10. 12, 14, no. 2, 4, 6, 8, 10. Y entonces la otra componente es positiva. ¿Cuál es la magnitud y dirección del vector? O sea, el vector tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? Acá, abajo, Positivo, allá. positivo. O sea, Ahí no está facilito, está demasiado fácil. ¿Sí? ¿Qué nos están preguntando? ¿Magnitud del vector? Ya. Aquí nos va a venir bien el producto. ¿Cómo escribirían el vector? El primero, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo sé que pueden hacer trigonometría, pero yo que hagamos un vector. Escribamos el vector. ¿Ya? A se la 12x 12 según X unitario. más 16 16 Listo, perfecto. ¿Cómo puedo calcular ese ángulo? ¿Podríamos sacar el seno? O sea, El seno el seno es igual a... coseno a la menor. Pero el seno tiene que ver con el carrito Coseno a la menor. Sería... el hipotenusa. La tangente. Ahí podríamos sacar el ángulo. Tangente del ángulo tiene que ser, ¿no es cierto? Tenemos 12 A subir, partido 16. a subir no significa que términos partido por la subir, ¿no? Sí. O sea, 12. 16 partido 6. 16 partido 12. 16 dividido 12. Sobre eso. Y eso es un número. ¿Cuánto es el número? Por tercio. Y eso 4 tercios es 1,3 periodos. Entonces la tangente tiene que ser, perdón, el ángulo tiene que ser el arco cuya tangente tiene que ser la tangente. Sí, 53,13. 53.13 ya. Entonces ahí encontramos el ángulo. ¿Qué más nos piden? La magnitud. La magnitud. ¿Qué hago para calcular la magnitud de esto? ¿No? ¿Cómo calculo? Al cuadrado. El cuadrado de las componentes suman, ¿cierto? Entonces tendríamos el 12 al cuadrado, más 16 al cuadrado y raíz. ¿Cuánto da? 20 euros. 20, 20 pelados. Sí. Qué bueno. 6. A dimensión. Bueno, como nos digo las cantidades. Listo. Este igual me parece interesante. Este que viene a continuación. Este es sencillo y es interesante. De encuentre o determine vectores A y B para los cuales la suma vale algo y la resta vale otra cosa.
¿Podemos ver esto? Sí, ya, sacamos fotos. Perfecto. Yo me acuerdo que fue una capacitación un año otra vez en la Universidad de Tronco, güey. Hacía mi desarrollo y tomaba fotos como desesperado. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la suma vale 11 según x menos 1 según y. Y que la resta de los vectores vale menos 5 según x más 11 según y. ¿Y qué nos preguntan? La pregunta es ¿cuánto es a y cuánto es b? Esa es la pregunta. ¿Cierto? La voy a poner ahí. ¿Cuánto es a y cuánto es b? ¿Cómo lo podemos hacer? Cualquier sugerencia de ingenio es bienvenida. Siempre uno puede hacer un dibujo y decir, a ver, una vez la idea. La idea es mirar eso y con eso, ¿qué se nos ocurra? Ahora vemos que ya no cambia, que siempre está como seleccionamos. A está arriba y está abajo. Sí. B está arriba y está abajo. El mismo aquí y allá, ¿no es cierto? Se puede ecuaciones. despejar a través de las. ¿Cómo se ¿Se llama? pueden jugar las dos ecuaciones? Como ecuación, digamos, Sí, claro. como un sistema de ecuaciones. Como un sistema de ecuaciones. Ahí atrás, se me olvida tu nombre, por favor. No, tú. Sumamos ecuaciones por despejar una de las variables, la A y la O a la B. Claro, si sumo al lado izquierdo, sumo al lado derecho, ¿no? ¿Sí? Como si fueran ecuaciones. Claro. Claro. Un sistema de ecuaciones. Entonces, si sumo ambos lados, aquí voy a tener A más A. Voy a salir de derecho, ya para que se entienda bien la idea. Y B más menos B. ¿Sí? Y acá voy a tener 11 más menos 5, según X, y menos 1, más, estamos sumando. Más 11, según Y, ¿cierto? Y uno ve que aquí estos dos se cancelan. Pero también uno ve que acá nos queda el doble de A, dos veces A. Y eso tiene que ser lo mismo que 11 menos 5, 6 según X, y el otro 10. Pero a la izquierda tenemos 2A. Quiere decir que si multiplicamos todo por un medio, vamos a la izquierda a tener solamente A, ¿no es cierto? Y al otro lado tenemos que multiplicar por un medio todo el vector. 6 según X, 10 según Y. ¿Sí? Y eso es este por este y ese por ese. 3 según X más 5 según Y. Ya conocemos el A. Ahora despejamos una de las dos ecuaciones. Claro, podemos reemplazar aquí el A, ¿no es cierto? Y despejar el B. También podemos restar las ecuaciones. Así le pasamos el entonces voy a escribir de nuevo, ¿no es cierto? La ecuación ahí. Sería para despejar B. Voy a despejar el B. 11 según X menos 1 según Y. El otro A menos B es igual a menos 5 según X más 11 según Y. Pero ahora la operación que vamos a hacer es recta. ¿Cierto? Entonces voy a anotar la resta aquí en detalle, ¿no es cierto? A restado con A más B restado con menos B. ¿Sí? Eso. Y al lado derecho, 11 al cual le restamos menos 5, según X. Y al menos 1 le restamos 11, según Y. ¿Sí? Entonces aquí A con A se cancela, menos por menos da más. ¿Sí? Y al lado derecho tenemos 16. 16.
Más 12, menos 12. Y por lo tanto el B vale 8x unitario. 8x unitario 6. Ah, no, por 12. Menos 6. Menos 6. Es el 12, profe. El 12 el 2i. Menos 2i. 11 menos 1 Menos 12. menos Menos 2. 12. Me faltó 1. Menos 6. Menos 6. Menos 6 segundos. Perfecto. Ahí está determinado. No se habrá pregunta. Igual se podría reemplazar la A en una ecuación y despejar nomás la B, ¿cierto? Por supuesto, podrías reemplazar, ¿no es cierto?, el valor de A en esta ecuación y despejar la B. ¿Podemos chequearlo si quieren? No, sí, no. Pero, claro, despejar la B, poner el valor, ¿no es cierto?, que nos dio para A, abajo, ponerlo ahí, y despejar B, pasar el sostenido al otro lado, buscando el signo y te va a dar el mismo resultado. Ah, igual. Ya, entonces ahí, este me parece importante, lo vamos a hacer para que ustedes se den cuenta de que estos no son números reales, convencernos que no operar. Se parecen operaciones de números reales, pero hay cosas que uno no puede confundir, no puede dejar de poner el vector unitario acompañando a la componente. ¿Ah? Hay cosas del vector y el vector de X unitario y el unitario se lo echan a bolsitas, no tienen el basurero después de unidad. No, aquí no se puede. ¿Y cómo uno puede convencerse de eso? Por ejemplo, Parece la B. Claro. con este ejemplo, no, déjame ver si tengo uno más que muestre lo que me interesa de eso. Bueno, antes de eso se va a hacer, pero primero vamos a seguir haciendo el ejercicio de la segunda clase. Déjame ver. Vamos a hacer algo bien sencillo con ese ejercicio que está ahí arriba. Vamos a hacer algo más simple. No voy a hacer exactamente eso. ¿Ya? Voy a dejar los vectores, pero vamos a preguntar algo parecido a eso. Entonces, y después podemos hacer eso. Entonces, supongamos que tenemos un vector U que vale 6 según X más 12 según Y. Y un vector B que vale menos 12 según X más 6 según Y. Entonces, lo que me interesa aquí son dos cálculos. Uno, el tamaño de la suma de los dos vectores. ¿Ya? Ese es un caso. Y el otro es la suma de los tamaños de los vectores. Vamos a hacer el tamaño de la suma y lo vamos a comparar contra la suma de los tamaños. ¿Me siguen? Porque tengo un vector U, tengo un vector B, ¿no es cierto? Y esta es la suma. ¿Sí? Ese Y sería esto el es su caso tamaño Ese sería el caso del primero. del primero. Ahora, tengo el tamaño de U, y a continuación le pongo el tamaño de B, como el tamaño, lo estoy sumando como número real, esto sería el tamaño de U más el tamaño de B. Se fijan que me quedé con el puro tamaño de B. Este lo puse igualito, que si yo voy a buscar la fichita. No la necesito porque estoy hablando del tamaño. Y este otro se parece al B, pero es como si lo hubiese girado. Nada más. Entonces, resulta que el tamaño de la suma no es lo mismo que la suma de los tamaños. No son números reales. ¿Ya?
El de arriba se llama suma de los tamaños. Podemos comparar, este es el tamaño de la suma. Tamaño de los sumas, eso. Y esta es la suma de los tamaños. Y después podemos comparar eso con menos b y ver acaso es igual que el tamaño de u menos el tamaño de b. Pero hagamos primero eso. Ya. La suma. Primero que nada necesitamos la suma de los vectores. ¿Ya? Entonces, lo podemos hacer aquí mismo. U más b. Ustedes ya saben. 6 al cuadrado. No, U más b. Suma los componentes. En 6 lo sumo con menos 2. Menos 6. Menos 6, según él. Y el 12 lo sumo con 6. 18. Más 18 según él. Y ahora le vamos a calcular el tamaño a u más b. Raíz de 16 al cuadrado más 16 al cuadrado más 18 al cuadrado, raíz, y ustedes me dicen qué número da. Si dan decimales, dan decimales. 18,97. ¿Cuánto? 18,97. 18.97. Necesitamos también el tamaño de u. El tamaño del puro vector u. ¿Ves? 18.97. Raíz de 6 al cuadrado, ¿no? 17. El menos 6 6 hay que cuadrado, dejar 2 un al cuadrado. paréntesis. Sí, pero eso voy a revisar. Ya se me... El tamaño de u. 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Pero están de 6 acuerdo, cuadrado ¿no? más 12 cuadrado es 13,41. 13.41. El tamaño de b. Profe, el de arriba da 16.97. ¿Cuál? El módulo más B. U más B. Es 6 cuadrado más 16. ¿Cuánto te da? ¿16? No te creo porque tiene que ser más grande que 18. Por lo Sí, menos. es que yo creo que falla el menos 6, donde lo le dan un cuadrado sin el paréntesis, ¿no? No debería, si la calculadora no se viene el... La calculadora, a ver. 6 por 6, 36. Hagámoslo por 6. 18 al cuadrado. 18 al cuadrado es 324. 324 más 36. 324 más. El menos, Sí, pues, el no. menos. Ah, 36, eso da 360. 660. Y raíz de No, 6 son 10. 18 más 3. Sí, está bien, profe. ¿Sí? 18,97. Sí, sí, en el signo. Donde se le da el cuadrado, no se pone el paréntesis, lo dejan el signo negativo. No, pero en la calculadora. Sí, ahí está, sí. Porque no puede paréntesis, no Si la calculadora no lo identifica, no después es la lo... cantidad positiva. Sí. Claro. Se calcula mal. 18.9 tiene que ser más grande que 18 porque el 18 es más alto. Sí, por eso. Fíjate, tiene que ser más grande que 18 porque el 18 es más alto, pero también tiene que ser más grande que 6. Sí, está bien. Porque si lo olvido signo menos por menos más, es 6 más alto. Ya, y el tamaño de b, raíz de menos 12 más 6, ¿no? Y parece que lo mismo acá ya. 13.41. Tenemos todos los módulos que necesitamos para comparar. Entonces, aquí, el tamaño de u más b, 18.97. El tamaño de u más el tamaño de b. El tamaño de u era 13.41 y el tamaño de b era 13.41. ¿Cuánto da eso? 26.82. Son bien distintos, ¿no? Así que no es lo mismo el tamaño de la suma de los vectores que la suma de los tamaños de los vectores. Son distintos. Módulo de u, como módulo de a me cuesta menos, más b es distinto. El módulo de a más módulo de b. No son números reales, son flechas. ¿Ya? Son flechas. Entonces,
A más B, ahí tengo A y aquí tengo B, A más B, puede ser un vectorcito chiquitito, mientras que el tamaño de A más el tamaño de B puede ser un tremendo número. Son bien distintos. El tamaño de A más B es un trozo pequeño, mientras que los tamaños como un tamaño a continuación del otro y eso es bien diferente. Con la resta pasa lo mismo. Podemos calcular la resta de los vectores, ¿no es cierto? Calculemos aquí, en este pedacito que queda aquí, U menos B vector. Voy a ponerlo con amiguitos así para que se aprecie. U vector menos B vector. Ustedes me ayudan. Al U le quitamos B. Menos 6 menos 12. 18. 18 según ella. Y 12 menos 6. 6. Claro. 6 según ella. Entonces ahora le vamos a calcular el tamaño aquí. ¿Es positivo si eso o no? Creo que 12. ¿Cómo positivo? 12 menos 6. 12 menos 6. Ah, sí, más 6. Gracias. Muchas gracias. Entonces ahora el tamaño de la diferencia. Entonces la diferencia es esa, ¿no es cierto? Y su tamaño tiene que ser la raíz del 18, ¿no es cierto? El 18 al cuadrado y el 6. Lo puse en triangulito círculo para que uno lo asocie con la. Lo puse arriba y se le toma de una forma. Entonces, eso me da 18,97. 18.97. Y por otro lado, entonces aquí tenemos el tamaño de U menos B es 18.97. Y el tamaño de U era 13.41. Y el tamaño de B era 13.41. Eso es 0. ¿Sí? Y el otro es algo. Entonces, en conclusión, tamaño de A más B no es lo mismo que tamaño de A más tamaño de B y tamaño de A menos B no es lo mismo, es distinto al tamaño de A menos tamaño de B, para que uno no cometa el error de confundir esa operación, una operación con la otra. ¿De acuerdo? Entonces, si el resto de los vectores no me preocupa de restar los tamaños, de restar los vectores, componente a componente. Si lo sumo, no puede sumar los tamaños, tengo que sumar los componentes a componente. Ya. Ahora que tenemos los tamaños, la suma y la resta, podemos comparar allí el tamaño de U con el tamaño de B para contestar la pregunta que está allí. ¿No es cierto? Ya hicimos todo lo que necesitábamos, pero hicimos algo más interesante. Ya, pero un minuto y salgamos. Por favor, un minuto. ¿No lo pierden? Déjame Déjame hacer primero una sacar la foto. Ahora sí. ¿Quieres ganar la clase? Ahora sí. Entonces, para contestar esa pregunta, Pero ya. entonces la comparación, ¿es cierto que el tamaño de U es igual al tamaño de B? Esa es la pregunta aquí. Es cierto. ¿Cierto o no? Sí. Sí, verdadero. Sí, es algo así. Claro, que ¿Es cierto que el tamaño de la suma es igual al tamaño de la resta? sí, Efectivamente. ¿En serio? 18.97. Coincidencia. Coincidencia nomás, verdadero. No es siempre. Es para este problema.
Es cierto que el tamaño de la suma es lo mismo que el tamaño de esa otra resta. Aquí no estamos U menos B, pero aquí está B menos U. El tamaño de este vector es el mismo que el tamaño del opuesto. U menos B, B menos U. Sí, porque si se calcula la raíz, Porque va al cuadrado y la raíz da igual. Sí, bueno, la raíz. Va a dar lo mismo. abajo la raíz, abajo la suma, ingrediente la. Ya, pero el vector B menos U acaso no es menos el vector U menos B. Ah, Menos por U, menos U, menos por menos B. Ah, claro, ahí sí. ¿Sí? ¿Sí? Así que, ¿verdadero? Sí. Podríamos hacer la operación y vamos a decir, Sí, claro, verdadero. verdadero. Pero ahora tenemos claro por qué. Y es cierto, esta es la única pregunta de Morosa. ¿Acaso U es perpendicular a B? ¿Qué hay que hacer ahí? Producto punto, ¿cierto? Y si nos da cero, ¿sí? ¿Cuánto nos demoramos en hacer el producto punto del resto del minuto? 2 minutos, ¿no es cierto? Hagamos producto punto. U punto B. ¿Sabemos cuánto vale U? Sí, ¿no es cierto? Lo del DAX. 6 según X más 12 según Y. Y sabemos cuánto vale B. Menos 12 según X más 6 según Y. ¿Sí? Y ahora, ¿este por ese? Más este por ese otro. quiero. Darse. Menos 72. Menos 72 más 72 igual 0. ¿Son perpendiculares? Así es que es verdadero. Ya estamos por hoy día. Entonces, en la siguiente sesión seguimos haciendo un ejercicio para afianzar bien Sí, está bueno, producto bueno el ejercicio. y producto.